Me desespera estar en un país inestable. Los efectos del cerco fronterizo en Venezuela. Las medicinas contra la epilepsia de la madre de Claudia Carvajal Bracho, diseñadora e ilustradora venezolana de 27 años, están varadas a 1000 kilómetros de su destino. La joven no halla cómo enviarle los fármacos desde Medellín, Colombia, hasta Maracaibo en el occidente de Venezuela, para evitarle una recaída en su tratamiento médico. Las decisiones de cierre fronterizos para prevenir contagios del COVID-19, primero del Palacio de Miraflores en Caracas y luego del Nariño en Bogotá, tienen los planes de Claudia en vilo. Me preocupa que mami tenga una crisis o una situación más grave por no recibir las medicinas. Estoy entre la espada y la pared, dice sobre las medidas fronterizas que han sitiado a ambos países. Desde hace años remite varias cajas hasta Maicao, en la frontera con el estado venezolano del Zulia, y su mamá cruzaba a pie para retirarlas. Hoy la opción es un supuesto negado. Nicolás Maduro, presidente en disputa de Venezuela, suspendió el jueves los vuelos provenientes de Colombia y Europa para encarar la amenaza de la pandemia por el nuevo coronavirus. Iván Duque, mandatario colombiano, ordenó un día luego el cierre de los pasos fronterizos entre ambos países. Por una hora, el sábado se abrió un corredor humanitario, aunque con incidentes. Las medidas preventivas perjudican particularmente a miles de venezolanos, que ven en el cruce fronterizo hacia o desde Colombia un alivio para comprar alimentos, medicinas, trabajar e incluso como puente de vuelos internacionales, limitados en Venezuela antes del brote del COVID-19. En Maracaibo, la mamá de Claudia difícilmente encuentra las pastillas de las que urge. Si las halla en alguna farmacia o incluso en mercados populares, se las venden a precios elevadísimos. Estoy ansiosa por resolver cómo mandarlas lo más pronto posible, confiesa aún inquieta. La vida en ingresos y en pausa. La vida y rutinas de venezolanos que dependen del cruce fronterizo como José Francisco están en pausa, sus ingresos económicos también. El hombre que pidió reservar su apellido viaja frecuentemente por vía terrestre a Cúcuta, Colombia, a través de Táchira, en los Andes venezolanos, para atender su negocio de reparación de electrodomésticos y ventas de repuestos mecánicos. Con la frontera cerrada, el presupuesto de su familia quedó herido de muerte desde el jueves pasado. Traigo el sustento para mi hogar con ese negocio. Pensaba bajar a la frontera muy temprano el sábado para ir a hacer los trabajos que hago y pues ahora estoy sin poder pasar, cuenta frustrado. Venezuela reportó hasta el domingo 17 casos confirmados del nuevo coronavirus en su territorio. Maduro atribuyó los contagios a pasajeros o transeúntes fronterizos de Europa y Colombia. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno madurista, pidió el domingo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, y a la Organización Panamericana de Salud que intercedieran ante Duque para entablar la ineludible coordinación entre ambos gobiernos para encarar el combate al COVID-19, que ya ha matado a 6.000 personas en todo el mundo, principalmente en China, Italia e Irán. Colombia respondió este lunes que toda coordinación ante la pandemia se realizará a través de la OMS, nunca mediante canales directos entre Caracas y Bogotá. Duque no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, sino a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y proclamado mandatario interino en enero de 2019. Maduro y Duque han tenido por ello desencuentros diplomáticos. El ejecutivo venezolano en disputa reportó en enero pasado el arresto de la ex senadora colombiana Aida Merlano, prófuga de la justicia de su país, y el mismo Maduro exigió a Bogotá que le solicitase formalmente su extradición. Nariño, en cambio, dijo que solo la requeriría al gobierno interino del presidente Guaidó. Desespero y tristeza. Carmen Blanco, profesora universitaria jubilada, está varada en Santo Domingo, República Dominicana. Viajó allí en noviembre pasado desde Maracaibo, Venezuela, a visitar a su hijo menor.
El madurismo anunció la semana pasada que los vuelos desde República Dominicana y Panamá, desde donde numerosos vuelos hacia o desde Venezuela hacen escala, también estaban suspendidos. Blanco tenía planes de regresar a su país este miércoles 18 de marzo, al menos por los siguientes 30 días, plazo inicial de la suspensión anunciada por Maduro. No será posible. Todo estaba listo para viajar y todo se te viene abajo. Psicológicamente, eso crea cierta angustia, cierta tristeza. Estoy con mi hijo, pero deseaba estar en mi país para resolver asuntos que tengo allá pendientes, como la formalización de la compra de su apartamento, explica. Las restricciones fronterizas de Venezuela malograron los planes de viajes aéreos y terrestres de miles de venezolanos. Algunos, como la docente jubilada, pretendían entrar al país y otros salir. Fabiana Olivares, empresaria venezolana de 25 años, viajó hace 3 semanas a Maracaibo desde Buenos Aires, Argentina, donde reside, para visitar a sus padres y realizarse un chequeo médico. Su itinerario de regreso se desmoronó de golpe con el anuncio de Maduro. En el limbo quedaron sus reservas de hotel en Colombia, donde tomaría un vuelo a Argentina y sus 3 boletos de avión. Soy presa del desespero, admite. Se siente más vulnerable al COVID-19. Me da muchísimo desespero, sobre todo porque Venezuela es un país demasiado inestable y uno no sabe de qué manera va a afectar el virus acá, menciona. Fabiana acota que los precios de productos de primera necesidad son 3 o 4 veces más caros en Maracaibo que en su lugar de residencia y están dolarizados. Genera mucha incertidumbre. No sabes cuándo vas a salir. Es algo bastante desesperante, insiste. Por ahora, reconoce, entristecida, le toca esperar. ¿Qué implica el estado de alarma nacional decretado por Maduro? La medida tomada en el marco de los estados de excepción limita la libertad de tránsito, comercio y hasta cierto punto la libertad de expresión. El viernes el régimen de Nicolás Maduro decretó estado de alarma nacional para combatir el coronavirus. Esta modalidad entra en el marco de estado de excepción que contempla el artículo 338 de la Constitución. Se puede aplicar en caso de catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan en peligro la seguridad de la nación. El estado de alarma otorga facultades al Poder Ejecutivo de limitar o suspender ciertos derechos constitucionales. Hay derechos que no pueden ser restringidos. La Carta Magna establece en su artículo 337 que no pueden ser limitados el derecho a la vida, al debido proceso y a la información. El abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali indicó en conversación con El Nacional que una vez decretado el estado de alarma debe aplicarse el régimen legalmente establecido en la Ley Orgánica de Estados de Excepción. Hay una serie de derechos, de un orden demasiado importante, que no pueden en ningún caso ser limitados o restringidos ni siquiera bajo una situación excepcional, resaltó. Estos derechos son, según el artículo 7 de la norma legal, el derecho a la personalidad jurídica, la protección de la familia, la igualdad ante la ley y la nacionalidad, además del derecho a la libertad personal y de pensamiento y la prohibición de la práctica de desaparición forzada de personas, entre otros. Explicó que en este escenario se aplican aspectos específicos que logran controlar la situación que ha generado la alarma. Normalmente se afectan son la libertad de tránsito, de comercio y hasta cierto punto la libertad de expresión para evitar que se propaguen rumores o informaciones que causen zozobra, señaló. Agregó también que se puede ver afectado el derecho a la propiedad, en caso por ejemplo de personas que se hagan con una gran cantidad de implementos indispensables para manejar la emergencia. Entiendo que había clínicas privadas que tenían kits para despistajes y el Estado las asumió. Ese tipo de medidas son las que pueden ocurrir en un estado de alarma y conmoción interna, subrayó. La cuarentena. El jueves 12 de marzo, el régimen de Nicolás Maduro anunció la suspensión de las actividades laborales. A esto se le sumó este domingo la suspensión de las actividades laborales, a excepción de servicios de alimentos, salud, transporte y seguridad. Todo esto como parte de una cuarentena que empieza a aplicarse a partir de este lunes en Caracas.
Miranda, Vargas, Zulia, Apure, Táchira y Cojedes. Vemos un estado de prevención ante la existencia del virus en una fase en donde se está tratando a toda costa de evitar la propagación, mencionó Rafali.